Saludos y bienvenidos amigos de Fútbol Secreto. En este video hablaremos de un tema bastante curioso como lo es el top 10 de los países con menor población y que están afiliados a la FIFA y por ende tienen una selección nacional que compite de manera oficial. Será un video donde repasaremos brevemente la historia de cada selección. Veremos cuáles han sido sus gestas más destacadas, las cuales, spoiler, no son muchas. Y también veremos algunas curiosidades de estas mismas. Y como les acabo de decir, no esperen grandes historias de éxito. Eso sí, ninguna ha ido a un mundial y honestamente están algo lejos de lograrlo. Pero veremos sus historias más curiosas y con eso basta. Y sin nada más que agregar, comencemos. Comencemos en el puesto número 10. Con un pequeño territorio de poco más de 47.000 habitantes. Hablamos de Samoa Americana. Nación que tiene por destacado tener a la selección que ha sufrido la paliza más grande en toda la historia. Pero no nos adelantemos. Hay que aclarar que esta selección comenzó a competir en los años 80, pero su afiliación a la FIFA llegó hasta el año 1998. Por lo cual solamente hablaremos de lo acontecido a partir de ese año, que es lo canon en el mundo FIFA. Su primer gran aventura como selección nacional llegaría en el año 2001, cuando emprendieron su camino al Mundial de Corea-Japón 2002. Su primer partido fue el día 7 de abril contra Fiji, con quienes perderían por 3-0. Un mal arranque. 2 días después enfrentaron a sus vecinos de Samoa, Samoa Secas, el clásico samoano, donde el resultado fue un poco mejor. Ahora solo perdieron por 8 goles. No sé ustedes, pero yo veo progreso. Aunque toda señal de progreso fallecería 2 días más tarde, cuando enfrentaron a Australia. El resultado, bueno, probablemente el partido más famoso para todos quienes amamos a este tipo de selecciones. El lapidario 31-0. La mayor goleada de toda la historia en partido oficial de selecciones nacionales. 31 goles de diferencia. Sin comentarios. Cerrarían la eliminatoria perdiendo por 5 goles contra Tonga. Rival que se comería 22 goles de Australia también, así que tampoco eran tan buenos que digamos. Al final hicieron la cantidad de 0 goles y recibieron 57 en tan solo 4 partidos. 57 goles. Wow. Lo de esta selección es de no creerse. Apenas estaban iniciando su historia futbolística y ya habían tocado fondo. Al menos todo a continuación ya sería mejor que perder por 31 goles. Camino a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 perderían todos sus partidos, así que no va nada destacado. Pero camino a Brasil 2014 llegaría a lo verdaderamente bueno, ya que en su debut derrotaron 2-1 a Tonga, ganando así su primer partido en la historia de la selección. Y no solo eso, sino su primer partido oficial por obvias razones, siendo así el resultado más emblemático de toda su historia. Triunfo que inspiró un documental y hasta una película. En serio, literal. Después llegaría un empate contra las Islas Cook, que sería su primer empate oficial, y luego perderían contra sus vecinos de Samoa por la mínima, siendo esta la mejor derrota de su historia, ya que nunca habían perdido por solamente un gol. Ya todo un éxito. La vara estaba alta para el camino a Rusia 2018, y no decepcionaron, ya que a pesar de que perdieron por 3-2 en su debut contra Samoa, después vencerían por idéntico marcador a Tonga, idéntico marcador a lo sucedido rumbo al 2014, 2-1 a favor Samoa Americana. Y en el último partido, si le ganaban por 3 goles a las Islas Cook, clasificaban a la Copa de Naciones de Oceanía y a la segunda ronda de la eliminatoria mundialista, pero solo ganaron por 2 goles, aunque volvieron a ganar. Esa sin duda fue su mejor campaña de toda la historia. Ya camino a Qatar 2022 el equipo ni siquiera se inscribió y camino a Norteamérica 2026 perderían en su único partido que disputaron, pero en un amistoso le ganaron a las Islas Cook, siendo este el último partido que han disputado hasta la fecha y fue con triunfo. Así que
no es tan malo como parece. Sin duda, una de las naciones más curiosas de todo este mundo FIFA. Puesto 9. San Cristóbal y Nieves, con poco más de 47.000 habitantes. Esta pequeña nación se afilió a la FIFA en 1992 y comenzó a disputar las eliminatorias para el camino a Francia 1998. Eliminatoria donde pasaría algo curioso, ya que en su primera ronda tenían que enfrentar a las Bahamas, pero estas se retiraron, así que los de San Cristóbal terminarían avanzando sin la necesidad de jugar. En la siguiente ronda enfrentaron a Santa Lucía, selección a la cual derrotaron con un global de 6-1. Recordemos que era su debut en eliminatorias y arrancaron con todo. Estaban a solamente una fase de poder ir a la fase de grupos, donde por ejemplo pudieron enfrentar a México, pero para esto tenían que derrotar a San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, empatarían ambos juegos. ¿Y qué pasó? Bueno, que como un empate resultó ser a 2 goles y el otro a 0-0, el que anotaría los goles de visitante fue el que avanzó, y en este caso fue San Vicente y las Granadinas. Ellos pudieron enfrentar a México, Honduras y Jamaica, y San Cristóbal y Nieves se quedó a la puerta de ello, aunque estuvieron cerca. San Cristóbal y Nieves fue la única selección de CONCACAF que quedó invicta en ese proceso mundialista. Eso merece un aplauso. Con toda la motivación del mundo enfrentaron el camino a Corea-Japón 2002, donde hicieron trizas a la selección de las Islas Turcas y Caicos con un 14-0 global. Esta selección andaba con todo, aunque después volverían a frenar contra San Vicente y las Granadinas, esta vez ya no con empate global, sino con una caída de 3-1 en el marcador global. Y el ánimo estaba un poco bajo. El camino a Alemania 2006 fue todavía mejor, ya que en la primera ronda volvieron a pulverizar a una selección pequeña con un 11-0 global ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y en la segunda ronda terminarían derrotando por marcador de 5-2 a Barbados. Así que se ganaron su derecho a disputar la fase de grupos, la fase previa al hexagonal final, donde tendrían en su grupo a México, Trinidad y Tobago y San Vicente y las Granadinas, su némesis. Y ¿qué creen? Perdieron todos sus partidos. México, Trinidad y San Vicente los hicieron trizas, pero ya se estaban codeando contra los grandes. A la selección cada vez le estaba yendo mejor, así que uno esperaría que en cuestión de un par de procesos o incluso en el siguiente podían ya lograr algo mucho más destacado, pero ese progreso murió camino a Sudáfrica 2010 cuando perdieron en la primera ronda ante Belice. Camino a Brasil, comenzaron en la segunda ronda, en una fase de grupos donde compartían grupo con Canadá, Puerto Rico y Santa Lucía. Lo malo es que solo ganaron un partido contra la última de grupo, que fue Santa Lucía. De ahí, Canadá y Puerto Rico la superaron. El camino a Rusia 2018 tampoco fue muy destacado que digamos, si bien derrotaron por global de 2-4 a las Islas Turcas y Caicos, en la segunda ronda terminarían siendo goleados por El Salvador con un marcador global de 6-3. Y su gran momento de gloria llegó camino a Qatar 2022, cuando en la primera ronda compartían grupo ante la mundialista Trinidad y Tobago, a la cual lograron eliminar, superando además a Puerto Rico, Guyana y Bahamas, estando a una fase de poder jugar el octagonal final de la CONCACAF, pero para ello tenían que derrotar a El Salvador, y como podrán imaginar, eso obviamente no sucedió, ya que perderían con un global de 6-0 ante los cuscatlecos, pero ya estaban cerca una vez más. Y por estos años también llegaría otro momento destacado, ya que clasificaron a la Copa Oro de la CONCACAF, la única que han logrado disputar, y fue para la edición de 2023, donde se enfrentaron a Estados Unidos, Jamaica y nuevamente Trinidad y Tobago. Perderían todos sus partidos, pero lograron debutar en un torneo continental, cosa que por ejemplo Samoa Americana en el post anterior no pudo lograr. El siguiente puesto es de Liechtenstein, con 41.000 habitantes, selección de las más débiles de Europa que no ha tenido muchos momentos gloriosos.
Comenzaron su aventura rumbo a los mundiales en el camino a Francia 98, donde se enfrentaron a Rumania, Irlanda, Lituania, Macedonia e Islandia, y perdieron ante todos, solamente anotando 3 goles. Era lo esperable. Camino a Corea-Japón 2002, las cosas no mejoraron demasiado, ya que volvieron a perder todos sus partidos, esta vez ante España, Austria, Israel y Bosnia y Herzegovina. Y lo verdaderamente bueno llegaría en el camino a Alemania 2006, donde llegarían sus primeros triunfos y un empate muy destacado. En el camino a Alemania 2006 compartían grupo con las selecciones de Portugal, de Eslovaquia, Rusia, Estonia, Letonia y Luxemburgo, donde Liechtenstein evidentemente era la favorita a ser último lugar. Lograron derrotar a Luxemburgo en 2 ocasiones, por 4-0 y por 3-0. Habían goleado a un rival en 2 ocasiones en un mismo proceso. Esto ya era plausible. Aparte, pudieron empatarle a Eslovaquia, sin duda la mejor eliminatoria de su historia, pero aún había más. Y es que le lograron sacar un empate a 2 a nada más y a nada menos que a Portugal. A la misma Portugal que en ese mundial terminaría llegando hasta las semifinales. Al cuarto lugar del máximo torneo le lograron sacar un empate en la eliminatoria. Sin duda, su gran momento glorioso. Ya camino a Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar y de momento en el camino a Norteamérica 2026 no se mira mucho éxito en esta selección, pero ese camino a Alemania 2006 siempre vivirá en todos los corazones de los fanáticos del Principado. Incluso si quieres saber más de este camino de la selección, mi amigo Concrete5 tiene un video donde habla exclusivamente de esta selección. Te dejaré el link en la descripción. Con poco más de 40.000 habitantes, Gibraltar tiene este puesto, y los gibraltareños se afiliaron a FIFA en 2016, siendo el camino a Rusia 2018 su primera aventura en el máximo escenario europeo para poder disputar el gran torneo. Comenzaron evidentemente no de buena manera, ya que en un grupo que compartieron con Bélgica, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Estonia y Chipre, perderían todos sus partidos. Nada destacado que contar. Lo verdaderamente bueno fue cuando en la Liga de Naciones de Europa en la edición de 2018 le ganaron un partido a Armenia, siendo este su primer triunfo en partido oficial en toda la historia. Y también le ganaron a Liechtenstein otro partido, así que fueron 2 triunfos en este torneo. En la siguiente edición de la Liga de Naciones llegó el gran momento de Gibraltar, ya que en un grupo que compartieron con Liechtenstein y San Marino lograron el ascenso de Liga D a la Liga C, siendo esta su mayor gesta, ya que en los caminos a las Eurocopas y a los Mundiales todavía no han caído momentos gloriosos que presumir para la selección nacional del Peñón. Que como le fue a Gibraltar disputando su Liga de Naciones en la Liga C, obviamente no tan bien, pero destaca el empate que le lograron sacar a Bulgaria, una selección múltiple veces mundialista, siendo este un resultado de los más destacados. Claro, junto al triunfo ante Armenia, pero siendo ante una selección con historia europea, hay que decirlo, un empate ante los búlgaros se escribe con letras doradas para esta pequeña selección. Con alrededor de 40.000 habitantes tenemos a las Islas Vírgenes Británicas, una de las pequeñas de la CONCACAF, que comenzaría su camino en las eliminatorias mundialistas rumbo a Alemania 2006, donde, como podrán saber, no les fue pero para nada bien, ya que perderían con un global de 10-0 en la primera ronda contra Santa Lucía. Camino a Sudáfrica 2010 llegó su gran momento destacado en la primera ronda cuando enfrentaron a las Bahamas, donde en la ida empataron a un gol y en la vuelta empatarían a 2, siendo estos eliminados por la regla de gol de visitante, que tiene de destacado ser eliminado en una primera ronda, que terminaron la eliminatoria de manera invicta. Eso es lo destacado.
Ya camino a 2014 y a 2018 e incluso a 2022 hubieron muchos momentos destacados, pero camino a Norteamérica 2026 llegaría otro gran momento, cuando en la primera ronda eliminarían a su vecino de las Islas Vírgenes de Estados Unidos en serie de penales, avanzando así a la siguiente ronda. Así que les mentí, este es su verdadero momento destacado. ¿Cómo les fue? Bueno, se enfrentaron a Jamaica, Guatemala, República Dominicana y Dominica en esta ronda. No les fue bien. Perdieron todos sus partidos, no lograron anotar y se comieron 11 goles, pero avanzaron a una segunda ronda. Gloria para las Vírgenes Británicas. San Marino, la selección favorita de muchos, la consentida de algunos y la inspiración de muchos otros. Honestamente ya quería llegar a este punto, pero trataré de ser lo más breve que se pueda para poder seguir avanzando. Comenzamos con su camino al Mundial de Estados Unidos 1994, lo que marcó su inicio para este pequeño país de 34.000 habitantes. En este camino no hubo triunfos, pero sí un gol muy destacado, ya que Gualtieri le anotaría el gol más rápido de la historia de las eliminatorias a la Copa del Mundo a Inglaterra, a los 7 segundos. Y años después ese récord fue batido por Bélgica cuando le hizo un gol en 6 segundos a Gibraltar camino a Rusia, pero bueno, eso también ya es otra historia. En los demás procesos eliminatorios a la Copa del Mundo, desgraciadamente para la Serenísima, no hubo triunfos. Hubo algunos empates, pero no hubo triunfos. Y camino a la Eurocopa, la historia tampoco fue muy diferente. Igual hubieron algunos empates destacados, pero el triunfo era algo que se le estaba negando a esta selección. No podían ganar un partido oficial, pasaban y pasaban los años y seguía siendo solamente una ilusión la idea de vencer en partido oficial a otra nación. Al menos hasta el año 2024, en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA. Ahí se enfrentaron a Liechtenstein, la única nación a la cual ya le habían ganado una vez, en un amistoso del año 2004. Ahora, en partido oficial, primero los derrotaron 1-0, siendo su primer victoria en 20 años. Y después los derrotaron 3-1 con remontada incluida, así obteniendo su segunda victoria en partido oficial y tercera de la historia, todas ante el mismo rival, Liechtenstein, eterno hijo de San Marino. Llegamos al top 3. Hablemos de Anguilla, selección que se afilió a FIFA en 1996 y comenzó a competir en las eliminatorias al Mundial rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. En esa oportunidad jugaron un mano a mano contra Bahamas, donde perdieron ambos juegos. Rumbo a Sudáfrica 2010 las cosas no mejoraron, ya que perdieron una serie de 2 juegos contra El Salvador. Primero en el Estadio Cuscatlán por marcador de 12-0, sí, fue una masacre. Y en la vuelta, entre comillas, ya que se jugó en campo neutral, perdieron 4-0 para un fatal global de 16-0. Para Brasil, se enfrentaron a la República Dominicana, equipo con el cual ya tenían experiencia, y perdieron ambos juegos por goleada. Lo mismo pasó rumbo a Rusia 2018 contra Nicaragua. Rumbo a Qatar 2022, ahora jugaron más partidos, ya que hubo un cambio de formato, pero perderían todos sus partidos, pleno de derrotas. Lo bueno, llegaría rumbo a Norteamérica 2026, cuando en la primera ronda se enfrentaron a las Islas Turcas y Caicos, nación a la cual no pudieron derrotar, pero tampoco perdieron. Se fueron a la tanda de penales y ahí Anguilla logró el pase histórico a la segunda ronda. Era la primera vez que superaban su primer obstáculo en una eliminatoria mundialista. Se aplaude. Lastimosamente para ellos, en la segunda ronda no metieron ni las manos. Se enfrentaron a El Salvador, un viejo conocido, con el cual perdieron. Lo mismo con Puerto Rico, con Surinam y con San Vicente y las Granadinas. Ya habrán mejores tiempos para Anguilla, van por buen camino. Al menos sus 15.000 habitantes ya saben lo que es pasar una primera ronda. Eso ya es progreso. En el puesto 2 tenemos a las Islas Cook, nación de Oceanía. O bueno, nación entre comillas, porque no son independientes, pero se entiende. Las islas de poco más de 15.000 habitantes se afiliaron a FIFA en el año 1994 y desde ahí han competido oficialmente para el continente oceánico.
En su primera aventura rumbo a Francia 98, comenzaron jugando en la primera ronda contra Tonga y contra Samoa, y perderían ambos partidos, 2-0 con Tonga y 2-1 contra Samoa. Al menos no fueron goleados, así que el futuro no pintaba tan malo. Rumbo a Corea-Japón 2002, las cosas no mejoraron, de hecho se fueron para mal. Fueron goleados 9-1 por las Islas Salomón, 1-8 por Vanuatu. Después perderían 2-0 contra Nueva Zelanda, una derrota bastante digna, hay que decirlo, pero cerraron cayendo por 6 goles contra Tahití. Quedaron último lugar de su grupo con 0 unidades, solo 2 goles a favor y 25 en contra, para un deprimente menos 23 en la diferencia de goles. Pero no os preocupéis, dirían en España, ya que seguramente para Alemania 2006 las cosas mejoraron. No, en realidad no. Esta vez volverían a perder otra vez sus 4 partidos, haciendo la cantidad de 0 puntos. Perdieron 2-0 contra Tahití, 5-0 contra las Islas Salomón, 2-1 contra Tonga, más o menos estuvieron cerca. Después 8-0 contra Nueva Caledonia, y de ahí ya mejor habría que esperar el camino a Sudáfrica 2010. Y en ese camino a Sudáfrica 2010 se enfrentarían a Fiji, con quienes perdieron, a Nueva Caledonia, contra quienes perdieron, y contra Tahití, adivinen, con quienes también perdieron. Pero, sorpresa, hubo un rival extra, un rival que pese a que lo ganara todo, no podía ir al mundial. Hablamos de Tuvalu, selección afiliada a la UFC, más no a la FIFA, con quienes, adivinen, las Islas Cook lograron obtener una victoria que no quedó en los registros oficiales de la FIFA por esta situación que les estamos comentando. Pero hey, al menos pudieron obtener una victoria de 4-1 contra esta selección. Eso supongo debería de levantar la moral para el siguiente proceso. Camino a Brasil 2014. Se enfrentaban a Samoa Americana y a Tonga. Comenzaron, adivinen, perdiendo contra Samoa 2-3. Fue un buen partido, pero se fueron otra vez con las manos vacías. Su siguiente partido era la renovada Samoa Americana, a la cual tenían que derrotar en el papel, y no lo hicieron. Fue un empate a 1, donde de hecho iban perdiendo, pero pese a lo malo que puede sonar este resultado, fue el primer empate oficial en su historia, así que vaya, espero que hayan celebrado con champán al final. Y ya su último partido contra Tonga también lo perdieron. El camino a Rusia 2018 lo comenzaron con todo, ya que golearon a Tonga en su primer partido, en lo cual fue su primera victoria en la historia de los clasificatorios, y después derrotaron por la mínima a Samoa, así que tenían en bandeja de plata el pase a la segunda ronda y de paso la clasificación a la Copa de Naciones de Oceanía de 2016. Para ello le valían 3 resultados en su último partido ante Samoa Americana: ganar, empatar o solo perder por un gol. ¿Y qué creen que pasó? Perdieron 2-0, así que se quedaron fuera de todo. Rumbo a Qatar pasó algo curioso. En la primera ronda debían enfrentarse en un mano a mano a Tonga, pero Tonga se retiró, así que obtuvieron el pase a la segunda ronda, el primero de su historia, y sin tener que tirar ni una sola gota de sudor. Después, en la segunda ronda, en su primer partido, enfrentaron a las Islas Salomón, con quienes cayeron 2-0, y después se retiraron, así que ya no jugaron el resto de partidos. Fue una eliminatoria rara. Y rumbo al futuro mundial de 2026, perdieron en la primera ronda contra Tonga 3-1 y se quedaron fuera. Listo, eso fue todo. Sin duda el camino a Rusia 2018 fue lo mejorcito en la historia de esta selección. Y llegamos finalmente al puesto número 1. Tenemos que irnos a la CONCACAF, a la pequeña isla de Montserrat. País o nación, como le quieras decir, de unos escasos 4.000 habitantes, los cuales han visto a su selección nacional como protagonista de una película, o un documental en realidad, en el año 2002, cuando se enfrentaron a Bután en la llamada Otra Final, que fue un partido especial entre esas dos por ser las dos peores del ranking FIFA en ese entonces. Pero esa probablemente será historia para otro video.
en lo que es la historia de la selección en las eliminatorias al mundial, tenemos que comenzar en el camino a Corea-Japón 2002, donde en la primera ronda de CONCACAF jugaron ante la República Dominicana, con quienes cayeron con global de 6-1. Fue un mal comienzo, pero pudo ser peor. Y no se preocupen, porque para Alemania 2006 fue peor. En la primera ronda se enfrentaron a Bermudas y en la ida cayeron 13-0 y en la vuelta 7-0 para un global de 20-0. Las cosas no iban muy bien, que digamos. Camino a Sudáfrica 2010, ahora sí, sin sarcasmo, las cosas mejoraron un poco, ya que jugaron contra Surinam en la primera ronda, lograron hacer un gol, pero recibieron 7. Y solo se jugó a partido único en Trinidad y Tobago, ya que ni Surinam ni Montserrat en ese entonces contaban con una cancha que fuera aprobada por CONCACAF o por FIFA, algo raro. Camino a Brasil, tuvieron el honor de disputar el primer partido de todo el proceso clasificatorio a nivel mundial, aunque lo perdieron 5-2. Y en la vuelta volverían a caer 3-1, fueron goleados por Belice, pero al menos ya mostraban un poco de mejoría. Digo, hicieron 3 goles en 2 partidos. El camino a Rusia 2018 fue un antes y un después para esta selección, ya que en la primera ronda se enfrentaban a Curazao, donde en la ida, en suelo curazaleño, perdieron 2-1. Solamente 2-1, una derrota bastante digna, donde anotaron y no fueron goleados. Y en la vuelta se quedaron cerca de mandar el partido a los tiempos extra, ya que estaban consiguiendo el resultado que alargaba el partido, pero al final Curazao lo empató y el resultado terminó siendo un 2-2 para un global 4-3 favor a Curazao. Ya había mejoría. Para el camino a Qatar habría todavía más mejoría, ya que tras lograr buenas campañas en las ligas de naciones de CONCACAF que se empezaron a disputar desde el año 2018, en el camino a Qatar la mejoría fue todavía más evidente. Primeramente lograron sacarle un empate a Antigua y Barbuda y después se enfrentaron a El Salvador, selección 2 veces mundialista, a la cual también lograron sobre la hora sacarle un empate, probablemente el resultado más emblemático de su historia. Después se enfrentaron a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, a las cuales golearon por 4-0, siendo esta la primera victoria de su historia en partido de eliminatoria mundialista, y cerraron con broche de oro, ganándole a Granada, para así quedar segunda de grupo y quedarse a solamente 2 puntos de un pase a la segunda ronda, algo que hubiera sido más que histórico, pero el simple hecho de terminar una eliminatoria de manera invicta ya fue para escribirse con letras doradas en la historia de la pequeña isla. Lastimosamente su camino a Norteamérica 2026 no fue tan bueno como el de rumbo a Qatar, ya que comenzaron perdiendo 4-1 contra Nicaragua y después 1-3 contra Panamá, quedando prácticamente eliminados. Lograron vencer por la mínima a Belice, selección que hace algunos procesos los habían goleado, pero ahora los papeles habían cambiado, aunque su eliminación se terminó certificando cuando en la última jornada cayeron 3-0 contra Guyana. Quedaron penúltimos de grupo, pero volvieron a ganar un partido, cosa que hace algunos años era impensado. Ese es el camino del progreso. Montserrat y sus 4.000 habitantes tienen esperanza de algún día, ¿por qué no?, incluso hasta clasificar una Copa Oro y lograr avanzar de la primera ronda en las eliminatorias mundialistas. Aunque bueno, en ese proceso en realidad comenzaron en la segunda ronda, pero me entendieron. El chiste es que algún día yo sé que lograrán avanzar una ronda. Y así finalizamos este video. Lo admito, es uno de los más divertidos que me ha tocado realizar. Quise tocar este tema desde hace mucho tiempo, pero honestamente sentía que no era el momento. Pero este video ya está para todos ustedes y espero lo disfruten. Y si les ha gustado, por favor les pido que le den me gusta a este video, que comenten todo lo que quieran, sus opiniones, dudas, por qué no incluso que me mencionen quiénes son sus selecciones favoritas de este tipo de microestados, y que se suscriban. Recuerden, no lo hagan por mí, háganlo por él, es gratis. Yo soy Sammy Ramírez, les dejo mis redes en la descripción y les pido nuevamente que por favor se suscriban, eso me ayudaría bastante. Esto es Fútbol Secreto y nos vemos hasta la próxima.